Qué gusto este encuentro, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por la confianza en estos 20 años de la Sed y el Agua. Gracias por darnos la oportunidad de seguir reflexionando junto a ustedes, no por ustedes. Por lo tanto, hoy vamos a tener invitados realmente interesantes, vamos a tocar temáticas diferentes. Obviamente vamos a estar hablando de la realidad, no podemos evitarla. El primer entrevistado es el diputado del Frente Amplio, José Maía, quien ha sido invitado por nosotros para hablar sobre todo... Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y gracias por la invitación. Por favor, a las órdenes. Educación, educación, educación. La oposición, para no entrar en detalles de quiénes, porque podría tener una lista muy amplia, dicen que se está muy lejos de ese objetivo enunciado por el propio presidente de la República el 1 de marzo, al asumir. Ahora han llegado al Parlamento algún proyecto de ley, hay otro proyecto de ley de enseñanza universitaria que parece que podría ser la continuidad de aquella ley, que no es vieja, del progresismo también, pero que también se dice que es pésima. Yo diría dos o tres cosas. En primer lugar, en materia de educación, el Frente Amplio cumplió con una materia pendiente del Uruguay, que es aumentar sustancialmente los recursos educativos. Eso, naturalmente, no es una condición suficiente, pero sí necesaria. No podemos olvidar lo que eran los salarios de los docentes, las condiciones de las escuelas, de los liceos, todo el atraso que hubo, particularmente en el periodo 2000-2005, donde nos afectó el Uruguay en general, una profunda crisis. Bueno, la educación uruguaya tiene unos valores en sí misma intrínsecos muy fuertes que soportó ese periodo y a partir de esa etapa comenzó una recuperación en términos presupuestales. A eso yo creo que se ha avanzado en algunas linealidades importantes y yo no hago solo la evaluación de estos 2 años, sino fundamentalmente de los 7 años. Por ejemplo, si tú vas al Plan Ceibal, que es quizá la insignia de los gobiernos de izquierda, es una revolución silenciosa. En los próximos años, cuando tengamos las primeras generaciones egresadas con el manejo de esa herramienta, bueno, vamos a ver la dimensión de un cambio sustantivo. Vamos a tener generaciones que van a iniciar la educación a los 4 años durante varios años. Vamos a tener una educación con educación física integrada a nivel de primaria. Naturalmente, yo en lo personal aspiro a tener mejores resultados. Hay áreas en las que asumo que hay déficits importantes, en particular en la educación media. Pero no es que venimos del mundo de las maravillas y nos entramos en un pozo. Bien, pero eso es un error. Los recursos nadie los discute, se discute la gestión. Claro, por eso digo, hay áreas en las cuales creo que tenemos déficit. Yo digo la educación media en general es donde tenemos más dificultades. Pero yo he visto que se reclama, por ejemplo, el no cumplimiento de los acuerdos educativos de febrero. Sí. En lo personal, yo estuve... De los 4 partidos. Claro, claro. Digo los de mayo, del comienzo de este periodo, y digo los de febrero de este año. Entonces, voy a los últimos. En los últimos se terminaron de aprobar el 24 de febrero aproximadamente. Sí. Yo fui uno de los redactores de el que trata de empoderar a los centros educativos, darle la mayor posibilidad de gestión. Bueno, ahora hay una interpelación en el camino y yo creo que se están exigiendo a la educación con respecto a esos acuerdos cuestiones que no se pueden reclamar hoy. Como el ProMejora, por ejemplo, la implementación. El ProMejora no está en el acuerdo educativo de febrero. Yo invito a cualquiera que revise el texto. La reniega permanentemente. Bueno, pero le está errando. Por nombrar. Lo dice, pero no lo dice el texto que él firmó. Bien, que pero firmó ¿quién dinamitó los puentes? Hoy hay un cruce de acusaciones, inclusive de epítetos, de adjetivos muy fuertes hacia el presidente de la República, desde el Partido Colorado, desde la figura inclusive de Bordaberry, son muy fuertes. Yo creo que eso es toda una estrategia político-electoral. Esa es mi sensación. No se ha cumplido los 3 primeros años. Bueno, ese es el drama. Yo creo que hay un proceso de aceleración muy fuerte, quizás será porque a la interna los partidos tradicionales deben estar procesando algunos cambios, sobre todo más pensando en 2015 que en 2014. Yo creo que estamos en un proceso... Te dice para las intendencias... de las 19 intendencias. De 19, pero sobre todo Montevideo. Sobre todo Montevideo y alguna otra también. Entonces,
Yo creo que en realidad... Ese recambio en realidad se dio naturalmente, la gente eligió y cambió en Salto, cambió en otros lugares, no me acuerdo si Florida, no me acuerdo. Sí, en 33, en 33, en Salto, Florida, los Florida. 3 ejemplos. Ahí está. Pero yo digo que... El electorado ya es libre, ¿vio? Bueno, pero eso empezó en la primera elección. En el 2000 ya, cuando en Canelones en particular, que es donde yo vivo, en el 2000 el Frente Amplio tiene el 40% del electorado en la elección de octubre del 99 y después el Partido Nacional como que, en fin, parte de su partido acuerda con el Partido Colorado y se desinfla el Partido Nacional, el Partido Colorado crece. Entonces, vuelvo a la educación. En materia de educación y en todas las demás estrategias, yo creo que se está viviendo un proceso de excesiva aceleración. La estrategia de sumar interpelación tras interpelación, las veces que van los ministros, los directores... ¿Tiene contabilizado más o menos cuántas comparecencias? Intenté hacerlo, pero hay ministros que, por ejemplo, van un día a Senado y van otro día a diputados. Y está bien que se informe. Yo tengo la perspectiva personal de haber estado 10 años en la oposición y 7 en el gobierno. Yo simplemente digo, el primer periodo 95-2000, que estuvo, digamos, no estuvo en el medio de la mayor crisis de la historia del Uruguay. Ese periodo, contemos la cantidad de llamados que hubo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados a ministros. Hubo 2 en el periodo. Bueno, tal vez no era el Frente Amplio la oposición que hoy es la oposición. Éramos 31. Lo que pasa es que era una sola fuerza política y hoy son 2 partidos tradicionales históricos que están en la oposición. Sí, claro, y que coordinan. Y suman experiencia. Que coordinan y coinciden en estrategia. Entonces yo digo que en educación hay cosas a reclamar, sí, en materia de gestión y uno lo tiene que asumir. Pero lo que acordamos en febrero fue, por ejemplo, darle un voto más al presidente del CODICEN. Sí. Eso ya está votado. No, se está pidiendo la renuncia. Bueno, eso es otra historia porque se agrega más, la gente olvida lo que pasa. Se acordó en febrero darle un voto más al presidente para fortalecer los aspectos políticos en la conducción de la educación. Se votó. Se votó el Instituto Nacional de Educación y está comenzando a funcionar. Se presentó hace pocas horas el proyecto de ley de la UTEC. ¿Y sabe cuál es la única diferencia esencial entre gobierno y oposición? Dígame. El gobierno de esa futura institución. Porque para esto tenemos que ponernos de acuerdo. No me hable de los puestos, por favor. Exactamente, la conducción de la educación. Esa es la única diferencia esencial que tenemos. ¿Pero por cuestiones filosóficas, educativas? No. Todo lo demás está acordado. Todo lo demás está acordado. Está acordado que vamos a crear una universidad tecnológica, que va a tener su sede en el interior del país, fantástico. que va a tener desarrollos regionales. Están hechos el diagrama en el proyecto de ley en cuanto a las responsabilidades, competencias, todo. ¿Cuál es la diferencia esencial? La conducción de la educación. Entonces, uno lo que aspira, porque está bien alejado de los tiempos electorales, es que la gente no merece, sinceramente no merece, que los partidos políticos tiremos por la borda un esfuerzo tan grande por no ponernos de acuerdo en la conducción de la educación. En este último minuto, ¿tiene alguna fórmula de acercamiento? Sí, claro. Yo estoy convencido, vamos a manejar una fórmula que va a incluir... no quiero adelantar demasiado, pero bueno, tiene que adelantarlo. Algo voy a adelantar. Si no, ¿cómo voy a pelear por con...? eso, vamos con el rating. Y claro. que la gente tenga novedades sobre todo. Que estamos fundamentalmente en este canal. Vamos a hacer entre un extremo que dice autonomía y cogobierno total, que es la posición histórica nuestra, y la que presenta la oposición entera de exclusividad del Poder Ejecutivo con venia del Senado. Bueno, vamos a poner... Por la dirección de estos organismos. Exactamente, vamos a poner una dirección, una propuesta que incluya unos componentes de la oposición, digamos, del Poder Ejecutivo, otros de lo que tiene que ser una institución terciaria, con rector, con orden docente, y vamos a incluir en su conducción también como es una universidad tecnológica, a los trabajadores y... No a los estudiantes. Sí, a los estudiantes también. Y también a los empresarios. Con lo cual, la idea es tener representantes del Ejecutivo, representantes de los órdenes docentes y estudiantes, y también aquellos que hacen el mundo del trabajo. Esto es, empresarios y trabajadores. En instantes quiero ver ya respuestas a sobre este planteo. esa fórmula, yo creo que podemos llegar a acuerdo.
porque no es ni la del Partido Nacional, el Partido Colorado y toda la oposición, ni la del Frente Amplio. Es una búsqueda. Es lo que estamos buscando. De restablecer el acuerdo. De restablecer el acuerdo para que tengamos una institución que supere nuestro propio el Partido periodo de Nacional gobierno. tiene todavía autoridades en la educación, Proba, que viene ahora a Morín Valle, tiene integrantes en el gobierno. Se fue Vamos Uruguay nada más. Yo creo que es un camino de salida que nos trasciende al hoy, porque podemos tener problemas sobre cómo se está gestionando hoy la educación, pero la necesidad de construir una educación terciaria y universitaria en el interior del país y vinculada al mundo del trabajo nos va a llevar a todos los que integramos el sistema político a mirar las cosas. Y a que pasen cuenta el día de las elecciones. Porque mañana a todos nos van a mirar. Ha sido un gusto, Maía. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Ya venimos, amigos.